es que no hay, a esta altura, después de tantos años, ninguna posibilidad de que la dictadura nos haya pasado por arriba sin que nadie nos haya afectado, aún para aquellos que nacieron ya en democracia, ustedes. Dicen que viejo es el viento, todavía anda soplando, todavía anda soplando. Dicen que se apaga el sol, todavía anda alumbrando, todavía anda alumbrando. Y las locas de la plaza todavía caminando y buscando y encontrando. Dicen que han visto a la muerte. El proyecto Sembrando Memoria, Verdad y Justicia surge hace 3 años como Sembrando Memoria. Se inicia en el marco del Plan de Mejora Institucional que se aplica en la escuela con fondos de Nación y surge a partir de la inquietud de una docente de historia, la profesora Rita Caride, que llegó un día a la oficina con una angustia muy marcada porque sus alumnos en el diagnóstico, a partir de una actividad que había planteado, se da cuenta que sus alumnos expresan frases tales como en la época de los milicos estábamos mejor. Eso a mí me sorprendió, me dolió, me enojó y por supuesto no podía creer que los chicos estuvieran repitiendo algo que escuchaban en sus casas sin tener un fundamento. Lo primero que hice fue hablarlo con la directora, o sea que entré a la dirección y me senté y le dije, Paula, hay algo que no está funcionando. Y lo bueno fue que lo primero que acordamos es que los chicos tenían que llegar a una conclusión, pero por ellos mismos, no porque nosotros le impusiéramos una manera de pensar, sino que a partir de la investigación de la realidad y de la historia argentina, ellos sacaran una nueva conclusión del tema. Abrió esa puerta, se sentó en la silla y cuando me lo expresó, nos miramos y dijimos, bueno, algo tenemos que hacer. Y ese fue el germen, digamos, del proyecto, de empezar a trabajar el tema de derechos humanos en clase, primeramente. Y como proyecto integrado y como proyecto interdisciplinario se amplía después con el tiempo con los alumnos de cuarto y después se hace extensivo a los alumnos de cuarto y quinto año de la escuela. Se desarrolla durante 3 años. En el primer año los alumnos trabajan básicamente recabando información y recabando entrevistas a protagonistas o víctimas del proceso en Mendoza, víctimas que ya sea familiares o detenidos desaparecidos directamente. Los chicos escucharon el relato de Mariano Espeche, eso fue muy importante para ambos, creo que para lo que escucharon de Mariano y cómo se sintió, creo, Mariano con todos nosotros, porque sinceramente creo que se sintió muy cómodo y que ya después terminó siendo uno más con los chicos, sobre todo al finalizar esa jornada. Y después de ese relato que los chicos escucharon fue cuando empezaron a escribir su guión, el guión para hacer una producción sobre lo que habían investigado. Mi papá se llamaba Carlos Rafael Espeche. Mi mamá se llamaba Mercedes Salvadora Eva Espeche, Vega Espeche. Ambos eran médicos y desaparecieron en el año 76. ¿Y por qué motivo se los llevaron? ¿Por ser médicos? No, por ser médicos no. En realidad, en esa época, el compromiso político que tenían los jóvenes, militantes, era mal visto, era visto
por la dictadura como una amenaza. Entonces ellos eran militantes desde su universidad y como médicos también ayudaron mucho en gente pobre, gente necesitada, hicieron mucho trabajo de militancia política y están muy expuestos a lo que históricamente en ese momento la dictadura, por decir así, lo veía como una amenaza. Obviamente que en los chicos prendió la semilla de esto de enterarse primero de qué iba la cosa, y a partir de sus propias experiencias, de un montón de invitados que tuvimos en la escuela dando testimonios, de visitas que se hicieron a sitios de la memoria, como a lugares, por ejemplo, al Centro de Identificación Forense dentro de la Universidad Nacional de Cuyo. ¿Cómo ayuda esto, todas estas herramientas, a primero identificar restos humanos generados por un proceso violento como fue el de la Argentina, y aclararles que la genética forense en realidad es una herramienta más, ¿sí? Para identificar todos estos restos se hacen estudios antropológicos muy complejos, o sea, el hecho de ir a una fosa, el por qué van a esa fosa, es una investigación previa, llegan los antropólogos, empiezan a limpiar el lugar. La visita al Ex-D2 fue realmente muy impactante y estaría bueno que todos reflexionáramos sobre este tema y que realmente no volviera a pasar, y reflexionarlo con todas las escuelas para que los chicos tengan noción de todo lo que pasó y que no vuelva a pasar. Pensar que todas esas personas pasaron todas esas torturas, todo ese terror solamente por el motivo de pensar diferente y de vivir, de ver todas esas marcas en las paredes, en el piso, el relato de un sobreviviente de todo ese terror fue impactante para mí. Son 14 minutos. Y adentro teníamos niños, no teníamos niños. 6-14, preparamos cosas que te va. Y yo me di cuenta así, por cada vez me traían de torturarme. Tenemos un calabozo que era la mitad de esto, justo la mitad. Así, más o menos. Y ahí estamos todos los vagos. Más o menos. Acá había otro calabozo así, donde estaban las pibas. Y eran celdas improvisadas que había hecho el ejército, de allá. Porque allá no había tanta gente, tanto quilombo político. ¿Entiendes? Entonces, las pibas estaban enfrente y nosotros estamos de este lado. Ese fue uno de los grandes sufrimientos que ellos lo hicieron a propósito. Cuando me llaman a mí, dicen, 6-14, prepara todo, vamos. ¿Vamos a dónde? ¡Vamos! Agarrar las cosas, salir, ¡pum! Una patada en el orto y salir de 4 patas corriendo. Me llama un oficial que viene ahí. Tomamos. Yo mi documento, tenéis 24 horas para desaparecer de la Rioja. Trata de traerse a historias de cuando uno era chico, las imágenes que digamos de 3, 4 años. Sí. Yo me acuerdo en las noches ver un papelito que se cruzaba por debajo de la puerta. Todos vio un papel. Y ese papel, por años, mi abuelo iba, lo levantaba y lo guardaba. Yo me quedé viviendo. Mi mamá embarazada se fue a vivir a General Alvear, que es donde ella era, ¿no? Yo nací, viví, me crié con mis abuelos y mi mamá en General Alvear. Vivíamos en pleno centro, mi abuelo guardaba esos papeles y yo me acuerdo haber sido más grandecita, tenía 6 años, aprender a leer y haber visto que los papeles decían CIDE.
central de inteligencia del Estado. O sea que aún la policía venía constantemente en la época de la dictadura a un poco decir, acá están. El 17 de marzo, unos días antes de que empiece el golpe de Estado, ya había nacido yo, había cumplido 3 meses, estaban festejando el cumpleaños de mi abuela, de la mamá de mi mamá, y viene la policía, como se ha visto, no en película, sino que sucedió, patearon las puertas, rompieron todo, entraron, se robaron cosas que no tenían ni sentido, se llevaron muchas cosas y se llevaron a mi mamá. O casualidad, a mi mamá lo que no hacían, lo hicieron, que fue preguntarle si se quería llevar a su hija. Mi mamá le dijo, no, yo a mi hija no me la llevo. En otros casos nunca preguntaron, se llevaron a los niños también, que por eso hay tantos niños también que no han aparecido. En este caso, el policía era un policía de General Alvear. O sea que ellos no tenían una práctica todavía represiva, solo orden. Entonces él preguntó, ¿va a llevar a su hija? Mi mamá le dijo no, y mi hija se queda y yo me quedé con mi abuela. Porque cuando yo le tengo que contar a mis hijos que tienen 4 años y 6 años, por qué no están sus abuelos, yo tengo que dar cuenta de una historia que no es fácil contar, que no es sencilla, porque no están los abuelos porque se murieron en un accidente o porque se enfermaron. Entonces, cada vez que yo trato de explicarles que es un desaparecido a mis hijos, la historia me hace notar que la dictadura nos pasa, todavía nos pasa por encima de todo. Y insisto, no es un tema de familiares, de desaparecidos, o de hijos, o de madres, o de... Sí, efectivamente nos tocó estar en un lugar, digamos, porque nos afecte de determinado lugar, pero no hay afectados y no afectados, digamos. Nos afectó a todos, de alguna forma nos tocó a todos. Y después, cuando pasaron los años, no quería ir a las marchas, no quería nada, y cuando yo me casé y fui mamá, yo entendí, primero dije que esto le iba a contar a mis hijos de su abuelo si yo misma no he construido mi propia identidad, ¿no? Esto de yo me he armado lo que quiero contar o lo que quiero saber de mi papá, cómo voy a contárselo a mis hijos. Y fue un poco ahí que entendí que yo también quería algo bueno para mis hijos. Yo no iba a permitir que mis hijos crecieran ni con dictadura, ni con policías que se los llevaran, ni con la tristeza que sí a mi mamá y a mi papá les había tocado. Dicho esto, puedo contar más o menos qué nos pasó a nosotros. Ya les dije, a los 2 años ya no teníamos ni a mi mamá ni a mi papá. Mi papá en marzo del año 76, y esto lo pudimos reconstruir hace muy poquito. Él llega a Tucumán, él era un médico, mi mamá también, se conocieron, militaron juntos en la Facultad de Medicina, en el Centro de Estudiantes. Luego mi papá se recibe y empieza a dar clases en la Facultad de Medicina. Los dos trabajaban acá en Las Heras, en el barrio Tejo, en un centro de salud, ayudando a los vecinos a organizarse para conseguir las cosas que sean necesarias para que en ese lugar hubiese agua potable, para que los vecinos no se enfermaban por consumir el agua como estaba en ese momento, para organizar a los vecinos. Ese era el trabajo que ellos tenían, esa era la militancia que ellos tenían, además de participar activamente de un partido político, que era el Partido Revolucionario de los Trabajadores, en el que ellos militaban. Eran médicos que se comprometieron con su comunidad, que se jugaron en un momento en donde no era fácil jugarse, y bueno, yo empiezo a rastrear la historia más o menos a la edad de ustedes, porque yo me quedo viviendo con mi abuela y mi hermano. La mamá de mi mamá, ¿Qué edad tenían cuando esa 27 y 26, mi mamá y 27 mi papá. Y nos quedamos viviendo con mi abuela, que poquito nos pudo contar porque no conocía mucho la militancia de mis viejos, tenía muy poca información, y había quedado con mucho miedo. Entonces todo esto era algo de lo que no se hablaba. Cada vez que hablábamos de esto o aparecía una información sobre que indultaban a los militares, o que eran presos, o que los condenaron pero después los soltaron, como pasó en los 80 y los 90. En mi
casa era muy difícil hablar de esto. En mi casa no se hablaba porque mi abuela cada vez que aparecía el tema lloraba y no podía hablar con nosotros. Familiares nuestros que fueron contando poquito, que eran médicos, que estaban desaparecidos por su compromiso social, pero no mucho más que eso. Y en la escuela mucho menos se hablaba. En la escuela, la clase de historia en el secundario llegaba hasta el 60, con suerte, hasta la década del 60, ¿no? Si es que, ¿no? O a principios de la década del siglo XX, pero no había una historia argentina reciente que veíamos en el colegio secundario porque había mucho miedo también de hablar de estos temas. Y ya estábamos en democracia, pero había mucho miedo de hablar. Y esto no es un tema menor porque la verdad que esto no se habló por muchos años, aún cuando recuperamos la democracia. En una de las visitas que se hace en el 2015 de personas relacionadas con esta temática, nos visitan desde Tucumán un representante del Centro de Antropología Forense, el CAMIT de Tucumán. Ellos están trabajando en un sitio de memoria que se llama el Pozo de Vargas, en donde se han identificado se han logrado reconocer muchas identidades. Donde nosotros tenemos relatos, por ejemplo, de la profundidad de estos. Algunos hablan de 30 metros, ya los pasamos, otros hablan de 60 metros de profundidad, otros hablan de 120 metros a 180 metros de profundidad. ¿Y es factible tanto? Nosotros no creemos los 100 metros, digamos. Porque con las técnicas de ese época por ahí. Nosotros con la clapeta llegamos hasta los 40 y donde cambia el sedimento. No quiere decir que esto esté desde los 33 para abajo encamisado. Hasta los 32 está encamisado porque lo estamos viendo. Cada vez que se identifique un huesito, va a tener que ir a hacer ese trámite en la Justicia Federal de Tucumán. Y como resultado del segundo año de trabajo, el producto final no fue un video, sino que fue un mural que todavía está en la escuela, y de ahí surge también una actividad muy linda que se hizo, un proyecto una muestra más que un proyecto de escuela abierta, donde se mostraron todas las cosas que se habían hecho en la escuela ese año, y tuvimos la visita de un personaje que para nosotros y para nuestra escuela ha sido providencial, que fue la nieta recuperada número 117, que, y digo providencial por lo siguiente, Claudia trabajó en esta escuela durante el año anterior y antes de antes de conocer su identidad. Bueno, obviamente la inauguración del mural tuvo una fuerza emotiva muy impactante para toda la comunidad educativa, porque no solamente los chicos que directamente participaron del proyecto, sino todos los demás veían en carne propia, veían una persona que había estado en los medios, que lo que siempre miraron desde afuera, digamos, de repente lo tenían adentro de la escuela y había sido partícipe y parte de la comunidad educativa. Así que fue una experiencia altamente gratificante en lo emocional. Quiero invitar especialmente a Claudia que nos acompañe como parte de la escuela al descubrimiento. Bueno, gracias. Porque ella ha sido parte no solamente de la historia del mural, sino parte de la historia de todos ustedes con lo suyo. Vamos entonces. Sigue. No se cae. Y un aplauso enorme para los alumnos de cuarto y de quinto año. El contacto con Claudia sigue, y en el tercer año que estamos transitando el proyecto, en el 2016, a partir de lo actuado en el primer año, se organiza desde el sindicato docente, desde el SUTE, un concurso
que se llamó a 40 años del golpe cívico-militar en la Argentina, destinado a escuelas que estuvieran trabajando con alguna temática relacionada con los derechos humanos. Nos presentamos como escuela y presentamos el trabajo del primer año, presentamos el video que había sido resultado del primer año de trabajo de los alumnos. Y justicia. Fuerte el aplauso para la directora de la Escuela Movimiento Escuela, Paula Correa, para los responsables del Ministerio de la Madrid y para todo el mundo que ha realizado esa importante manera. Entrega en esta Buenos Aires el secretario general del Deporte, Adrián Materona. Resultamos ganadores del proyecto y como consecuencia de esta participación nos ganamos un viaje a Buenos Aires para para cuarto y quinto año, que eran los que en ese momento estaban cursando. ¿Alguna palabra, profesora? Estamos transmitiendo en vivo para el Facebook del Facebook del Sembrando. Estamos a punto de salir a Buenos Aires, estamos felices, entusiasmadísimos por todo lo que vamos a conocer y todo lo que vamos a aprender. Felices, no hay otra palabra. Si ha visto a mi esposo, preguntaba la doña. Se llama Ernesto y tiene 40 años. Trabaja de peón en un negocio de autos. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió de noche y no ha regresado. Y yo no sé ya en qué pensar, pues esto antes pudimos acceder a visitar a la Asociación de Madres de Plaza de Mayo y a la Asociación de Madres Línea Fundadora. Ayer me día se ha visto a mi hermana. Se llama Altagracia igual que su abuela. Salió del trabajo para la escuela. Llevaba puesto jeans y una camisa blanca. No ha sido el novio, el tipo está en su casa. No saben de ella en la policía y en el hospital. Oh, oh, oh. En el hospital. Oh, 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 oh. Ay, por favor, que alguien me diga si ha visto a mi hijo, que es estudiante de medicina. Se llama Agustín y es un buen muchacho, pero esa vez estar con cuando opina. Lo ha tenido, no sé qué fuerza. Pantalón blanco, camisa raya, paso ante ayer. Oh, oh, oh. Paso ante ayer. Oh, oh, oh. La Clara Quiñones se llama mi madre. Ella es un alma de Dios y no se mete con nadie. Se la han llevado del destino por un asunto que es nada más conmigo. Y yo fui a entregarme hoy por la tarde. Y ahora vi que no saben quién se la llevó del cuartel. Oh, oh, oh. ¿Mendocinos? Yo viví muchos años en San Rafael, Mendoza. Así que conozco las eras, todo, pero chicos, hace tiempo y a lo lejos, hace mucho. Qué lindo, así que están visitando Buenos Aires. Sí. ¿Ya conocían? No. Fueron a la Plaza de Mayo. Por supuesto. Los chicos hay que estar muy alertos para no bajar los brazos y para permanentemente exigir pacíficamente. Si hacen una marcha, vayan, ayuden, apoyen a aquellos que están pidiendo todos los reclamos justos, esa lucha justa. Hay que apoyarlas, hay que realmente comprender, porque hoy me puede pasar a mí, a vos, pero el día de mañana a cualquiera. Entonces, eso también es parte de la memoria. La memoria de antes no se baja.
pero también hay que tener memoria para lo que ahora está ocurriendo, sinceramente. Y ustedes se van a acordar cuando estén un poco caídos o, qué sé yo, desmoralizados. Ustedes piensen, si las madres pudieron, ¿por qué no nosotros? Porque es una verdad. Nosotros salimos sin aceptar que nos digan heroicas, de ninguna manera. Los héroes son nuestros hijos. Anoche escuché varias explosiones, tiros de escopeta y de revólver. Que mucha gente de otras provincias venían a trabajar a la capital o a otro lugar y nunca más los padres supieron de ellos. Y no es que a lo mejor creyeron que habían desaparecido, no supieron de ellos. No todo el mundo estaba informado. No se olviden que vivíamos en una dictadura. Entonces no todo el mundo estaba informado. A lo mejor madres, después de cuántos años se habrán dado cuenta que a lo mejor mi hijo es uno de los desaparecidos. Salimos y nos enteramos que fueron muchas personas desaparecidas. Entré a pensar que por qué hicieron todo eso, por qué fue la dictadura militar, por qué... me hice muchísimas preguntas y la verdad que en algunas no tuve respuesta y en otras sí. Acá con nosotros están los alumnos de la Escuela de las Heras de Mendoza, que se llama Andrés Tejeda, número 4023. Han estado en la Casa de las Madres, han sido premiados por un video que vimos al mediodía, hermosísimo, muy bien hecho, y el premio fue llegar a la capital y ellos quisieron venir a vernos y estar con nosotros aquí en la plaza. Para nosotros y para los chicos fue una cosa mágica. Todavía a meses de haber vuelto no reaccionamos de las vivencias que se pudieron ver que se pudieron experimentar en ese viaje. Además, obviamente, de conocer la ciudad de Buenos Aires, muchos chicos que no habían salido de la provincia de Mendoza. Nos fuimos todos a visitar en Buenos Aires los sitios de la memoria. Es así que fuimos a la EXMA. Es como un escalofrío que nunca deja de recorrer el cuerpo, ir pasando por todos los lugares donde estuvieron secuestrados y fueron maltratados muchas personas. Y bueno, obviamente es el doble o el triple de grande de lo que es el D2, pero genera exactamente lo mismo. Esa necesidad de que se siga peleando por la verdad, de saber que no solo fueron militares quienes estuvieron involucrados en todo esto y que se empiece, o sea, que la justicia continúe frente a los jueces y frente a todos los que participaron de ese proceso. Fuimos a visitar los sitios y las placas que hay en la calle Boulogne-sur-Mer. Yo me enteré de cosas que no sabían que habían ocurrido en Mendoza, cosas que me parece sumamente interesante. La transmisión ha sido algo que es lo que en lo personal, en lo profesional me llena, pero en lo personal me ha llenado muchísimo ver a nuestros alumnos participar de marchas
las marchas de los jueves espontáneamente, sin que nadie los invite, sin que nadie les diga vamos, sin que nadie les diga es obligatorio o es parte del proyecto. Están las madres, vamos a verlas. Este proyecto me sirvió mucho porque me hizo pensar y reflexionar. Se llegó a los chicos. Yo cuando estudiaba en la facultad siempre me planteé eso. Yo de un curso de 30, mi intención en lo que yo haga es llegar a 3. Yo sé que si llego a 3, esos 3 van a llegar a otros 3 y esos 3 van a llegar a otros y se van a ir multiplicando. Yo sé que con este proyecto, todos los que trabajamos en él, llegamos a muchos más que 3. Esta historia que muchos no sabemos y muchos otros sí, la verdad que no me gustaría que esto vuelva a pasar. Que por motos propios empiecen a investigar fuera de las exigencias del proyecto en sí ha sido lo más gratificante que podemos ver, y verlos revertir aquella famosa frase inicial de en la época de los milicos estábamos mejor, nos da el permiso para jubilarnos tranquilos. Por supuesto que hay mucho por hacer, que queda mucho todavía, sobre todo en estos tiempos en donde se están poniendo en cuestión muchas temáticas que ya parecían superadas y que parecían totalmente asumidas. Pues no, la apuesta se redobla y hay que profundizar todavía más lo hecho y lo actuado. Soñamos un mundo sin guerras y nos despertamos cantando. No queremos la paz pasajera, queremos la paz verdadera. Que no le apunten a los corazones, que no le tiren a las ilusiones, y que la paz en la tierra sea para cualquiera. Quiero, 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 eso porque te quiero, y lo quiero ya, lo quiero ya. Y nos despertamos cantando. No queremos la paz pasajera, queremos la paz verdadera. Quiero, 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 eso porque te quiero, y lo quiero ya, lo quiero ya. La quiero como a Lennon, la quiero como a Yoko, la quiero como a Gandhi, la quiero como a pocos, la quiero como a Martin Luther King, como a Mandela, como a Malcolm X. La quiero como a mi vieja Mabel, como a Pérez Esquivel, como a la Madre Teresa, porque no solamente reza. La quiero como a las mujeres de los pañuelos, porque en sus sueños viven mis sueños. La quiero como a Lennon, la quiero como a Yoko, la quiero como a Gandhi, la quiero como a Poco, la quiero como a Martin Luther King, como a Mandela, como a Malcolm X. La quiero como a las mujeres de los pañuelos, porque en sus sueños viven mis sueños. La quiero como a las mujeres de los pañuelos, porque en sus sueños están mis sueños. Se cumplen 35 años del 24 de marzo de 1976. Estamos viviendo un momento histórico. Los asesinos del pueblo están siendo condenados. Desde hace mucho tiempo les decimos que la impunidad solo genera más impunidad, porque las prácticas que violan los derechos humanos deben ser erradicadas. La memoria es un ave que migra, y por cada primavera ella vuelve con los vientos de la contradicción, con las marcas que esos vientos han dejado. A pesar de los olvidos ella vuelve, a
pesar de los olvidos, ella vuelve. La memoria, enemiga del olvido, bitácora a la espalda del que vuelve. Con los miedos a cuestas la traición, con las marcas que los miedos han dejado. Ella vuelve a los rincones del silencio, en aquella vieja historia que no encuentro. Ay, la memoria, ay, la memoria, ay, la memoria, ay, la memoria.